Si el universo fue creado por Dios, ¿quién fue el creador de Dios? Antes de sumergirnos en densas discusiones teológicas, veamos esto desde otra perspectiva. Esta cuestión no surge de la modernidad, ni es un desafío planteado exclusivamente por los ateos para confrontar a los creyentes. Este interrogante tiene raíces profundas en la historia. Pensadores, teólogos y sabios de eras pasadas ya debatían sobre esta compleja idea. Hoy sigue siendo uno de los debates más persistentes y provocativos. Entonces, ¿cómo aborda el cristianismo esta pregunta? La respuesta es sorprendentemente sencilla y al mismo tiempo profundamente profunda. Según la doctrina cristiana, Dios es incausado. Las Escrituras, particularmente en el libro de Apocalipsis 1:8, son explícitas al respecto. Dios se proclama como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Declara su naturaleza eterna, afirmando que no posee ni principio ni fin, simplemente existe. ¿Qué implica esto exactamente? Comencemos a explorar. En el cristianismo, Dios no está limitado por las nociones humanas de tiempo o espacio. Es eterno. Opera más allá de las normas de causa y efecto que nos rigen. Todo lo conocido, cada árbol, cada planeta, cada galaxia, tiene un origen, ¿cierto? Tú naciste. Yo nací. Incluso el universo tuvo un comienzo, conocido popularmente como el Big Bang. Sin embargo, para Dios, el tiempo no se aplica de la misma forma. Invoquemos a Tomás de Aquino, el filósofo cristiano del siglo XIII. Aquino introdujo lo que se conoce como el argumento de la primera causa. En su emblemática obra, Summa Theologica, expuso que todo en el universo tiene una causa, pero este razonamiento no puede extenderse indefinidamente hacia atrás. En algún punto debe existir una causa primigenia, una causa no causada, y esa, mis queridos, es la definición de Dios. Dios es esa primera causa, el motor inmóvil que todo lo mueve sin haber sido creado por nadie ni nada. Es una concepción bastante reveladora. Sin embargo, esta idea enfrenta críticas, especialmente en la era moderna. Críticos como Richard Dawkins, destacado en su bestseller El espejismo de Dios, cuestionan esta noción. Dawkins argumenta que atribuir la creación del universo a Dios no resuelve el dilema fundamental, simplemente traslada la pregunta una capa más atrás. Sostiene que si el universo necesita una causa, entonces Dios también debería necesitar una. Aunque Dawkins no es el primer crítico con esta postura, sus argumentos han revitalizado el debate en tiempos recientes, en especial en los círculos de la ciencia frente a la religión. Y si hablamos de ciencia, no podemos dejar de mencionar a Stephen Hawking, quien también expresó su escepticismo respecto a esta cuestión sin reservas. Hawking, en su obra El Gran Diseño, propone que el universo podría haberse originado de la nada, eliminando la necesidad de un creador divino. Plantea que los principios del universo se pueden explicar completamente a través de las leyes de la física, desafiando así la concepción tradicional cristiana de que Dios es el iniciador necesario de todo. Esta perspectiva incita un profundo desacuerdo con las doctrinas teístas, particularmente con aquellas que ven a Dios como la causa primera esencial. Sin embargo, no es una cuestión esquivada por la Biblia. De hecho, se aborda directamente. Cuando Moisés solicitó a Dios revelar su nombre en el libro de Éxodo 3:14, la respuesta divina fue: «Soy el que soy». Esto transmite un mensaje profundo. Dios afirma que existe por sí mismo, sin causa ni origen, personificando la existencia misma. Esta afirmación subraya que Dios es el único ser que no requiere una justificación para su existencia. En cuanto a todo lo demás en el universo, sí, pero no Él. Este concepto no es meramente una postulación bíblica,
se vincula con lo que muchos teólogos describen como el acto de ser de Dios, es decir, que su existencia es autogenerada. No depende de nada ni nadie para existir. En términos más sencillos, Dios existe porque Él simplemente es. Esta es la doctrina cristiana, sostenida a lo largo de los milenios. No obstante, no todos quedan convencidos. Muchos escépticos critican la idea de un Dios sin principio como un simple esquive a la cuestión fundamental. Argumentan que parece una solución demasiado conveniente o incluso ilógica, ya que todo lo demás requiere un origen, y esto es comprensible. Nuestro razonamiento está estructurado alrededor de la idea de que todo debe tener una causa. Es la forma en que entendemos nuestro universo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero según la teología cristiana, Dios es la excepción. Se sitúa en un ámbito completamente aparte. Aquí es donde la discusión se intensifica. Algunos afirman que Dios es la respuesta definitiva, eterno por naturaleza, que no requiere de un creador, simplemente es. Por otro lado, figuras como Dawkins y Hawking retan esta noción, sugiriendo que es una evasiva. Profundicemos en uno de los conceptos más trascendentales del cristianismo, la eternidad de Dios. Exacto, hablamos de un ser supremo que existe más allá del tiempo, el espacio y cualquier realidad cotidiana. El cristianismo se fundamenta en la premisa de que Dios no tiene inicio ni fin. No surgió de un punto y ciertamente no tendrá un final. De hecho, en Apocalipsis 22:13 se refuerza esta idea cuando Dios se proclama: «Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Si esto no es para tomar en serio, entonces, ¿qué lo será? Pero, ¿qué implica realmente esta declaración? No es meramente simbólico. La doctrina cristiana afirma que Dios trasciende las limitaciones del tiempo. No envejece, no se desplaza a través de la historia, sino que existe permanentemente. Pasado, presente y futuro son indistintos para Él. Este concepto puede resultar desconcertante, ya que nuestra experiencia humana está inmersa en el tiempo. Contamos días, envejecemos, todo a nuestro alrededor está sujeto al cambio temporal. Sin embargo, Dios opera en una esfera completamente diferente. Esta noción se refleja a lo largo de la Biblia, destacando que Dios ha existido siempre, incluso antes de la creación del universo. Por ejemplo, el Salmo 92 proclama: «Antes de que nacieran las montañas o que formaras la tierra y el mundo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios». Esto no es solo poesía, es una afirmación teológica de que Dios siempre ha existido, incluso antes de cualquier otra existencia. Esto plantea cuestionamientos profundos. Nuestra capacidad de comprensión está limitada a conceptos de inicio y fin, nacimiento, vida, muerte. Pero la naturaleza eterna de Dios nos lleva a un terreno completamente nuevo, donde no existe un botón de inicio ni una historia de origen para Dios. Además, esta visión no es una mera adición reciente a la teología cristiana. Esta idea se remonta al Antiguo Testamento.
Isaías 40:28 declara: ¿no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Esto subraya que Dios, no limitado por la fatiga o la ignorancia, ha existido desde siempre y continuará existiendo eternamente. Este concepto es esencial. Si Dios hubiera sido creado, entonces no sería verdaderamente Dios. Sería simplemente otra parte del cosmos creado, sujeto a tiempo, destrucción y limitaciones. La clave de la doctrina cristiana es que Dios está más allá de todas estas limitaciones. San Agustín, uno de los teólogos cristianos más influyentes, quien vivió en el siglo IV, profundizó en estos temas. Sus escritos, especialmente en Confesiones, exploran cómo la naturaleza eterna de Dios implica que Él es el creador del tiempo mismo. Piénsalo por un momento. Dios no solo creó el universo, sino también el tiempo. Antes de que existiera la luz, antes de que se marcara el primer segundo, ya estaba Dios. Esta comprensión radical nos desafía a considerar la existencia divina como algo fundamentalmente aparte de nuestra experiencia cotidiana. Antes de la creación, el tiempo no existía. Según Agustín, el tiempo es una manifestación de la creación divina, lo que coloca a Dios más allá de las limitaciones temporales que nos afectan. Quizás te preguntes cómo esto te afecta personalmente. Bueno, aquí está la clave. La comprensión de la eternidad de Dios transforma completamente nuestra visión de la existencia. Si Dios es eterno, posee una perspectiva única y completa. No observa el desarrollo de la historia humana secuencialmente como nosotros, sino que ve todo, desde el comienzo hasta el fin, en un solo vistazo. Es por eso que los cristianos creen que Dios conoce el futuro. Él no solo está presente en todo momento, sino que existe simultáneamente en ellos. Considera lo que esto implica. Si Dios es eterno, su conocimiento es ilimitado. No solo sabe lo que sucederá, sino que ya está en el futuro. De acuerdo con la teología cristiana, esto hace que el plan divino sea excepcionalmente profundo. No es simplemente un esquema que se sigue a medida que los eventos ocurren. Es un diseño que ya ha sido completado en la eternidad, donde Dios coexiste en cada momento al mismo tiempo. La Biblia subraya continuamente que Dios es eterno. Esto no es solo una idea reconfortante, es un pilar de la fe cristiana. Creas o no, es difícil negar que este concepto distingue a Dios de cualquier otra entidad en el universo. No existe una historia de origen para Dios, porque, según la teología cristiana, Él es el principio de todo lo demás. Ahora prepárate, porque lo que sigue puede desafiar seriamente tu forma de entender la existencia misma. Nos adentramos en el argumento ontológico, y créeme, cambiará tu perspectiva. Primero, consideremos a Anselmo de Canterbury, un filósofo y teólogo medieval del siglo XI, quien reflexionó sobre algunas de las cuestiones más profundas de Dios. El núcleo de su famoso argumento, conocido como el argumento ontológico, postula que Dios es aquel ser que nada mayor puede ser concebido. Aunque suene complejo, acompáñame. Anselmo argumenta que Dios, por definición, es la entidad máxima imaginable. Es tan supremo que nada más grande puede ser pensado. Y aquí está el giro. Si Dios existe solo en nuestras mentes y no en realidad, entonces podríamos imaginar algo aún más grande, un Dios que también exista en realidad. Pero si podemos imaginar un ser más grande que uno meramente conceptual, entonces el Dios en nuestras mentes no es verdaderamente Dios. En otras palabras, la definición de Dios requiere su existencia en la realidad, porque un Dios que realmente existe es superior a uno que es solo una idea. La conclusión de Anselmo es directa pero profunda.
si Dios puede ser concebido, entonces debe existir. De lo contrario, no sería Dios, porque el ser máximo concebible debe existir para ser realmente el más grande. Sé que esto puede sonar abstracto, pero este argumento transformó la filosofía medieval. Anselmo no estaba simplemente especulando, elaboró su lógica meticulosamente para demostrar que la existencia de Dios es una verdad necesaria, no solo una posibilidad o una suposición. Esto implica una afirmación filosófica fuerte. Pensar en Dios es reconocer su existencia, es audaz, es valeroso y sí, desató grandes debates. Una de las críticas más notorias al argumento de Anselmo provino de Gaunilo de Marmoutiers, un contemporáneo suyo. Gaunilo no estaba convencido. Planteó una objeción sencilla pero profunda. Si uno puede concebir la isla más grande imaginable, ¿significa eso que realmente existe? En esencia, Gaunilo argumentaba que el simple acto de imaginar algo no garantiza su existencia real. Su objetivo era destacar lo que él consideraba una falacia en el razonamiento de Anselmo. No se puede pensar algo hasta hacerlo existente. La refutación de Gaunilo quedó registrada como uno de los primeros grandes retos al argumento ontológico, aunque Anselmo no se retractó. En respuesta, Anselmo reforzó su postura. Dios no es comparable a una isla ni a nada que podamos concebir, porque Dios es un ser necesario. Según Anselmo, Dios es fundamentalmente distinto de cualquier otra entidad concebible. Su existencia no depende de nada más. Debía existir por la naturaleza misma de lo que significa ser Dios. Avancemos rápidamente hacia la filosofía moderna y verás que el argumento de Anselmo sigue generando debate. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, también abordó este tema. Kant no era precisamente un admirador del argumento ontológico. Argumentó que la existencia no es un predicado, es decir, no es algo que se pueda agregar a la definición de una cosa para hacerla más grande. Básicamente, sostuvo que la existencia no puede ser parte del concepto de Dios para demostrar que realmente existe. Pero aquí viene el giro. La crítica de Kant no eliminó el argumento de Anselmo. De hecho, solo intensificó el debate. Hasta hoy, filósofos como Alvin Plantinga han reinterpretado el argumento ontológico con enfoques modernos. Plantinga introdujo una versión utilizando lógica modal, una forma más sofisticada de razonar sobre posibilidad y necesidad, lo que reavivó el debate y mantuvo este argumento milenario muy presente en la filosofía contemporánea. Ahora, consideremos una de las preguntas más grandes que se plantean a menudo. ¿Necesita Dios una causa? La idea es bastante simple. Todo lo que conocemos en este universo parece requerir una causa. Un árbol no es simplemente un árbol sin una semilla. Un edificio no aparece sin alguien que lo construya, y ciertamente no llegaste a existir sin tus padres. Pero con Dios, las cosas no son tan sencillas. En el cristianismo, la idea de causalidad, la necesidad de que algo sea causado por algo más, no se aplica a Dios. Aunque suene extraño, toda la base de la teología cristiana se sostiene en la creencia de que Dios es diferente de todo lo demás en la existencia. No necesita una causa porque Él es la causa sin causa. Este concepto de Dios como la causa incausada está profundamente arraigado en la filosofía cristiana y se remonta hasta los padres de la Iglesia primitiva. Tomemos, por ejemplo, a Atanasio de Alejandría, un teólogo del siglo IV que defendió fervientemente esta misma idea. Atanasio sostenía que Dios, por su propia esencia, es autosuficiente y no requiere de nada externo para existir. Surge de su propio ser, sin precedentes ni superiores. Este concepto teológico se conoce como aseidad, que simplemente significa que Dios existe por sí mismo.
Esta idea de que Dios no requiere una causa se enlaza estrechamente con su naturaleza eterna, implicando que no está confinado por el tiempo ni el espacio. A diferencia de todo lo demás en el universo, Dios no tuvo un comienzo en el tiempo. Nunca llegó a ser. Dios siempre ha existido. Por lo tanto, cuando se plantea la pregunta, ¿quién creó a Dios? Swing, equivalente a preguntar, ¿quién creó el tiempo mismo? Dios está más allá de toda creación. Traigamos a Aristóteles por un momento, pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Aunque no era cristiano, las ideas de Aristóteles establecieron las bases para muchos conceptos teológicos cristianos posteriores. Aristóteles introdujo la idea del primer motor inmóvil. Este concepto guarda similitudes con las discusiones teológicas. Propuso que, mientras todo en movimiento requiere algo que lo impulse, debe existir un principio que inicie todo sin ser movido por nada externo. Para Aristóteles, ese principio era el primer motor inmóvil, la causa última que no necesita ser causada. Cuando el cristianismo adoptó esta línea de pensamiento, identificó a Dios como ese primer motor, la causa inmóvil detrás de todo el universo. Podrías preguntarte, si todo necesita una causa, ¿por qué Dios no la necesita? Es una excelente pregunta. La causalidad aplica a entidades que tienen un inicio, que emergen en un punto específico en el tiempo. Pero, según la doctrina cristiana, Dios no tiene un comienzo, siempre ha existido. En el Génesis 1:1 se nos dice que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Observa que no se menciona la creación de Dios mismo. De hecho, se presupone la existencia de Dios como un hecho. Está allí, preparado para crear. La Biblia nunca discute la creación de Dios porque, en la teología cristiana, simplemente no ocurre. Él es el creador, no lo creado. Aquí entra Tomás de Aquino, un filósofo del siglo XIII que integró las ideas de Aristóteles con la teología cristiana de manera que todavía se estudia hoy. Aquino desarrolló sus célebres 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y una de ellas es el argumento del primer motor, directamente relacionado con la causalidad. Aquino argumenta que todo en el universo está en movimiento porque algo lo puso en movimiento. Pero no puedes tener una cadena infinita de causas. Eventualmente necesitas un punto de inicio. Ese punto inicial, según Aquino, es Dios. Dios es la primera causa, el primer motor inmóvil, aquel que inicia todo movimiento, pero que no requiere de nada para ser movido. Es aquí donde la ciencia y la teología convergen de maneras intrigantes. La cosmología moderna apoya la idea de que el universo tuvo un comienzo, un punto que comúnmente referimos como el Big Bang. Esta no es solo una teoría abstracta, está respaldada por evidencia empírica como la expansión del universo y la radiación cósmica de fondo, que sugiere que todo en el universo surgió de un estado extremadamente caliente y denso hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. El hecho de que el universo haya comenzado a existir es fundamental para el argumento cosmológico. Si el universo tiene un comienzo, según la lógica y la ciencia, debe tener una causa. Esta conclusión lleva a la tercera premisa. Si el universo comenzó a existir y todo lo que comienza a existir tiene una causa, entonces el universo debe tener una causa. Este es el punto donde el argumento cosmológico conecta con la teología.
¿qué o quién podría ser la causa del universo? Aquí es donde el concepto de Dios entra en juego, no solo como una posibilidad, sino como la causa necesaria del universo. Dios, como ser eterno y no causado, se ajusta perfectamente como la explicación de por qué el universo comenzó a existir. Él no está limitado por el tiempo o el espacio, pues los creó. La implicación de que Dios existe porque existe, reflejada en la declaración de Yo soy quien soy, en Éxodo 3:14, resalta que Dios no es un fenómeno dentro del universo que necesita explicación a través de las causas y efectos naturales. Más bien, Él es la razón última de todo lo que existe, incluyendo el universo mismo. Este argumento cosmológico moderno, defendido por filósofos como William Lane Craig, no solo resalta la consistencia entre ciencia y fe, sino que también presenta un desafío formidable a las visiones puramente naturalistas del universo. Proporciona un caso convincente de que la existencia de un creador eterno es la explicación más razonable para el origen del universo, basándose tanto en la lógica filosófica como en los hallazgos científicos actuales. En resumen, el argumento cosmológico no es solo un eco de antiguos razonamientos filosóficos, es una afirmación vibrante y relevante apoyada tanto por la tradición teológica como por la investigación científica moderna. Invita a todos, creyentes y escépticos por igual, a considerar las profundidades de lo que realmente significa que el universo tenga una causa y cómo esa causa se conecta con la comprensión de Dios en la teología cristiana. La teoría del Big Bang es crucial para comprender cómo la ciencia y la teología pueden converger. Georges Lemaitre, un sacerdote católico y astrónomo, fue el primero en proponer en 1927 que el universo estaba en expansión. Esta teoría fue confirmada décadas después, en 1965, cuando se descubrió la radiación de fondo de microondas cósmico, un residuo del Big Bang, evidenciando que el universo había comenzado a expandirse desde un estado extremadamente denso y caliente. Este descubrimiento ofreció una sólida evidencia de que el universo tuvo un principio, resonando con lo descrito en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde el argumento cosmológico adquiere gran relevancia. Si el universo tuvo un inicio, entonces tuvo que haber tenido una causa. El universo no pudo haber surgido de la nada dentro de sí mismo, porque no existía antes de su formación. Entonces, ¿qué o quién podría haber causado el universo? La respuesta teológica es Dios, quien, según el argumento, debe ser atemporal, aespacial, inmaterial y sumamente poderoso, características que concuerdan con la descripción cristiana de Dios. Este planteamiento ha sido central en los debates del filósofo William Lane Craig contra prominentes ateos y ha demostrado ser un argumento difícil de rebatir. Aún figuras escépticas como Stephen Hawking reconocieron que el universo y el tiempo probablemente comenzaron con el Big Bang. Esto lleva a la pregunta de qué causó el Big Bang. Algunos podrían argumentar que el universo pudo haber surgido de la nada. Sin embargo, desde un punto de vista científico, nada no es realmente nada. Incluso en el vacío más perfecto hay actividad cuántica. Si el universo emergiera de la nada, sería una excepción a la regla establecida de que todo lo que comienza a existir tiene una causa, lo que contradiría todo lo que entendemos sobre causalidad en el universo. Y si el universo pudo haber surgido de la nada, ¿por qué ocurrió justo en ese momento y no en otro? Debe haber habido una causa que decidiera su existencia en ese momento específico. Según el argumento cosmológico, esa causa es Dios. Este argumento utiliza la ciencia moderna para reforzar la idea de un creador.
La teoría del Big Bang es una de las más firmemente establecidas en la cosmología y se alinea perfectamente con la noción de que el universo tuvo un comienzo definido. Incluso la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la gravitación en una escala cósmica, implica que el tiempo y el espacio están entrelazados y tuvieron un punto de inicio. Si la ciencia indica que el universo tuvo un principio, entonces también sugiere que algo fuera del universo lo causó. No olvidemos que la teología cristiana ha afirmado esto por más de 2000 años, comenzando con las palabras de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora es momento de volver la mirada hacia atrás, a los primeros pensadores de la Iglesia cristiana, los padres de la Iglesia, quienes han sostenido y explorado estas ideas desde los inicios del cristianismo. Estos teólogos fundacionales no solo fueron los intelectuales destacados de su época, sino que también sentaron las bases de lo que hoy entendemos como teología cristiana. Enfrentaron desafíos doctrinales significativos y contribuyeron de manera profunda a la definición de la naturaleza de Dios. Vamos a profundizar en la vida y obra de uno de ellos, Atanasio de Alejandría. Atanasio fue un obispo del siglo IV en Egipto, conocido por su firme defensa contra las herejías que amenazaban las enseñanzas cristianas de su tiempo. En su tratado sobre la encarnación, Atanasio subrayó que Dios existe más allá de la creación. Escribió que, a diferencia de todo lo demás en el universo, que tiene un comienzo y fue creado, Dios simplemente es. Este concepto, que Dios no depende de nada más para existir y su naturaleza eterna preexiste al tiempo, fue una piedra angular en la lucha contra el arianismo. Esta herejía sostenía que Jesucristo, siendo creado por Dios, no era coeterno con el Padre, lo cual Atanasio refutó vigorosamente, argumentando que tanto el Padre como el Hijo son coeternos y sin comienzo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esta defensa no solo preservó la doctrina central de la coeternidad dentro de la Trinidad, sino que también sigue siendo una creencia fundamental en la teología cristiana contemporánea. Atanasio fue crucial en la formación de esta doctrina y su legado perdura en la fe cristiana moderna. Otro gigante teológico de la antigüedad fue Orígenes de Alejandría. Nacido en 185 después de Cristo, Orígenes fue un erudito que buscaba armonizar la filosofía con la teología cristiana. Sus escritos ayudaron a los primeros cristianos a comprender la naturaleza de Dios, en particular su carácter incomprensible. Orígenes sostenía que por más que los humanos lo intentemos, nunca podremos entender completamente a Dios. En su obra Sobre los primeros principios, afirmó que Dios no puede estar contenido por el universo, ni por cualquier espacio, ni por nada externo a él. Esto resalta la trascendencia de Dios, destacando que su existencia y naturaleza van más allá de lo que nuestra mente finita puede comprender. Agustín de Hipona, otro influyente teólogo que vivió entre 354 y 430 d.C., también exploró profundamente la relación entre Dios y el tiempo. En Confesiones, Agustín examinó cómo Dios está más allá del tiempo, que él mismo creó. Argumentó que Dios no está limitado por el pasado, presente o futuro. Estos son conceptos aplicables a la creación, no al creador. Agustín afirmó que, ya que Dios es el creador de todo tiempo,
Antes de todos los tiempos tú lo eres, y ningún tiempo es coeterno contigo. Esto resonaba con las ideas emergentes en física muchos siglos más tarde, particularmente con la teoría de la relatividad de Einstein, que muestra cómo el tiempo y el espacio son relativos y tuvieron un inicio. Estos padres de la Iglesia no solo estaban haciendo ejercicios teológicos abstractos, estaban en el frente de batallas doctrinales significativas, enfrentándose a perspectivas mundiales en competencia y superando sus propias limitaciones de entendimiento para formular y defender los fundamentos de lo que significa conocer y experimentar a Dios. Sus contribuciones siguen siendo vitales para la teología cristiana y su relevancia perdura en los debates contemporáneos sobre la fe y la razón. El trabajo de estos teólogos tempranos realmente sentó las bases para la comprensión contemporánea de la existencia de Dios en el cristianismo. Dios no es meramente el ser más grande o poderoso que podamos imaginar. Él trasciende todas las categorías conocidas de la existencia. No es solo la causa del universo, sino que existe completamente fuera de él, personificando la definición misma de existencia. Lo que es verdaderamente fascinante es que el credo niceno, formulado en el año 325 después de Cristo y que aún se recita en muchas iglesias cristianas hoy en día, encapsula muchas de las doctrinas que estos padres de la Iglesia defendieron arduamente. El credo comienza con las palabras: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Esta declaración resume la creencia en un Dios que creó todo, tanto lo observable como lo inobservable, y que existe más allá de todo lo creado. Una de las características más notables de estos padres de la Iglesia fue su valentía. No temían desafiar las ideas filosóficas y religiosas de su época, incluso cuando esas ideas estaban profundamente arraigadas en la cultura. Personajes como Atanasio y Agustín se enfrentaron a una oposición considerable, pero se mantuvieron firmes porque creían que comprender la naturaleza eterna de Dios no era solo un punto teológico, era fundamental para todo lo demás que los cristianos creen. La existencia de Dios no se trata solo de un argumento filosófico o científico, es parte de un plan más amplio para la humanidad. Si has seguido hasta aquí, ya sabrás que la teología cristiana enseña que Dios existe fuera del tiempo, el espacio y el universo mismo. Pero aquí está lo crucial. Su existencia está directamente vinculada a nuestra existencia. Desde el principio, la Biblia enmarca la historia de la humanidad como una relación entre el Creador y su creación. En Génesis 1:26 leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto indica desde el inicio que los seres humanos no son meros accidentes de la naturaleza. Somos creados intencionalmente a imagen de un Creador que existe más allá de todas las limitaciones que enfrentamos, y aún así está íntimamente involucrado en nuestro mundo. Pero aquí es donde se profundiza aún más. La existencia de Dios es central para el concepto de libre albedrío, responsabilidad moral y el destino de la humanidad. Piénsalo, sin Dios, ¿quién define lo que está bien o mal? ¿Cuál es el propósito último de la vida? Si todo en el universo son solo partículas colisionando al azar, entonces, ¿qué significa vivir una vida significativa? Según la creencia cristiana, la existencia eterna de Dios da significado a nuestras elecciones, nuestras luchas y nuestro propósito. No es solo que Dios creó el universo y nos dejó descifrarlo por nuestra cuenta. La Biblia revela una imagen mucho más grande, una donde Dios ha estado guiando a la humanidad desde el principio, ofreciéndonos la opción de seguirlo, vivir con propósito y eventualmente compartir en su vida eterna. Uno de los ejemplos más claros de este plan mayor
se encuentra en el Nuevo Testamento. Juan 3:16 nos proporciona un vínculo directo entre la existencia de Dios y nuestro futuro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo no trata solo de la vida después de la muerte. Se trata de cómo la existencia eterna de Dios se intersecta con la nuestra de la manera más poderosa posible. A través de Jesús, Dios hizo un camino para que la humanidad compartiera en su existencia eterna. En otras palabras, nuestro destino está ligado a la eternidad de Dios. C.S. Lewis, el brillante escritor y pensador cristiano del siglo XX, captó esta idea en su libro Mero Cristianismo, hablando de cómo la naturaleza eterna de Dios hace posible que Él esté presente en cada momento de nuestras vidas, pasado, presente y futuro. Lewis dijo: para Dios, el tiempo mismo es una realidad presente. Él está en todos los tiempos a la vez. Y es así como puede escuchar tus oraciones hoy, incluso mientras creaba el mundo en el principio. Es una idea asombrosa. La existencia eterna de Dios significa que está involucrado en cada momento de tu vida, guiándote y ofreciéndote la oportunidad de ser parte de su gran plan. Pero aquí está lo interesante. Este plan no nos es impuesto. La existencia de Dios nos da la libertad de elegir. La Biblia lo deja claro cuando dice que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones reales. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es un punto crucial para entender la relación de Dios con la humanidad. Él existe eternamente, pero nos da la libertad de elegir si caminamos con Él o nos alejamos. Lo importante aquí es que la existencia de Dios no se trata solo de explicar los orígenes del universo. Se trata de explicar el propósito último de la vida. El hecho de que Dios sea eterno significa que nuestras vidas tienen una dirección, un destino y un propósito que va más allá de simplemente sobrevivir. Se trata de crecer, aprender y participar en la gran historia que Dios ha estado escribiendo desde el comienzo de los tiempos. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Hemos hablado de filosofía, ciencia, historia y teología, pero todo se reduce a esto. La existencia eterna de Dios es la base de todo. No es solo una creencia, es una forma de entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Ya seas una persona de fe o alguien que aún está resolviendo sus creencias, la idea de un Dios eterno que está profundamente conectado con el viaje de la humanidad es algo que vale la pena explorar. Al explorar la Biblia, uno puede toparse con dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por una parte, existe la imagen de un ser compasivo y misericordioso, quien perdona los pecados, ama a sus criaturas y ofrece esperanza de salvación eterna. En contraste, también se presenta una faceta más severa, caracterizada por mandatos de guerra, devastaciones y castigos severos. Este contraste puede hacerte sentir como si estuvieras descubriendo a dos entidades completamente distintas. ¿Podría ser que estás ante la presencia de una dualidad divina? Esta concepción de un Dios con dos naturalezas es un tópico profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia religiosa. Tradicionalmente se ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé, es el mismo Dios del amor manifestado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Surge la interrogante: ¿y si esta no fuese la realidad completa? ¿Y si el Dios adorado en la antigua Israel no representaba una entidad de bien absoluto, sino que era la fusión de dos seres distintos a lo largo del tiempo? Examinemos más de cerca a Yahvé, un nombre omnipresente en el Antiguo Testamento.
Este es el Dios que destruyó naciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades a cenizas. Este no es el amable y paternal Dios que solemos escuchar en los sermones dominicales. Yahvé se presentaba como un ser temible, destinado a ser adorado más por miedo que por amor. Desobedecer a Yahvé implicaba enfrentarse a la ruina total. La divergencia se hace aún más evidente al considerar la descripción de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca de un Dios de amor y perdón, una narrativa diametralmente opuesta a la de Yahvé. Algunas corrientes antiguas del cristianismo, como el gnosticismo, también reconocieron estas discrepancias. Los gnósticos consideraban a Yahvé no como el verdadero Dios, sino como un ser inferior, un impostor que pretendía ocupar el lugar del verdadero soberano divino. En su visión, Yahvé era un Dios falaz que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el temor. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, Yahvé es descrito como el demiurgo, un ser inferior cuya creación del mundo material buscaba aprisionar las almas en lo físico. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del alcance de Yahvé, oculto e inescrutable, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse del yugo de Yahvé para alcanzar un conocimiento superior. Pero, ¿por qué esta interpretación no es ampliamente conocida? A lo largo de los siglos, la Iglesia optó por amalgamar estas dos figuras divinas en una sola, combinando al severo Dios del juicio y la destrucción con el benevolente Dios del Nuevo Testamento. Esta fusión y reinterpretación de las imágenes de Dios reflejan cómo las doctrinas y enseñanzas religiosas han evolucionado, influenciadas tanto por motivaciones espirituales como por necesidades sociopolíticas a lo largo de la historia. Para mantener su influencia y control sobre las convicciones del pueblo, durante siglos, aquellos que cuestionaban este relato eran etiquetados como herejes y silenciados. Así que, cuando consideras descripciones de Yahvé como benévolo y misericordioso, es válido preguntarte cómo el mismo Dios que promueve el amor también puede ordenar el exterminio. Es posible que nos hayan transmitido una versión simplificada de la historia, mientras que la verdad sobre la naturaleza de Dios se ha mantenido intencionalmente velada. Si consideramos que Yahvé fue solo uno de varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Realmente creían los antiguos en un solo Dios o existían múltiples deidades, siendo Yahvé solo el que prevaleció en la narrativa? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos textos se incluyeron en la Biblia y otros no? Por ejemplo, ¿por qué algunos textos gnósticos son venerados como sagrados, mientras que otros son denigrados como heréticos? La respuesta a esto no tiene que ver con la intervención divina, sino con la política, simple y llanamente. Este debate nos lleva a un punto crucial en la historia, el Concilio de Nicea. En el año 325 d.C., el emperador Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y necesitaba una forma de consolidar a su pueblo bajo una misma creencia. El cristianismo estaba cobrando fuerza, pero existían muchas interpretaciones diferentes. Algunos creían que Jesús era completamente divino, mientras que otros lo veían simplemente como un maestro sagrado. Diversas sectas presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta a la que conocemos hoy. Constantino vio una oportunidad para estandarizar la fe cristiana y con ello unificar su imperio. Por ello,
convocó a una gran asamblea de obispos y líderes eclesiásticos en Nicea. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero este encuentro no era una cumbre espiritual, era una maniobra política. A Constantino no le preocupaba la teología, su interés era el poder. El Concilio de Nicea no buscaba descubrir la verdadera palabra de Dios. Se trataba de establecer un relato que beneficiara los intereses del Imperio Romano. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de aquel concilio. Los obispos más influyentes se reunieron con una misión específica: decidir qué textos incluir y cuáles excluir. De hecho, existían muchos más textos y escrituras sobre Jesús que los que encontramos en el Nuevo Testamento hoy. ¿Has oído hablar del Evangelio de Tomás? Es un texto fascinante que presenta a Jesús más como un maestro místico, instando a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Pero, ¿adivina qué? No fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como uno de los discípulos más cercanos y significativos de Jesús. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no coincidían con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto como divino y humano, donde los líderes eclesiásticos poseían autoridad y cuestionar el relato oficial era impensable. Abordemos la realidad. El Concilio de Nicea sentó las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, este establecimiento de la ortodoxia no se centraba en la verdad, sino en el control. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Ideas consideradas revolucionarias y demasiado liberadoras fueron suprimidas para mantener a la gente en una posición de sumisión, prefiriendo seguidores obedientes a pensadores libres. Se seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que respaldaban su visión y se desacreditaron los demás como herejías. El concilio liderado por Constantino no solo determinó qué libros se incluirían en la Biblia, sino que también formuló doctrinas como el Credo Niceno, que delineaba las creencias que los cristianos estaban obligados a aceptar. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, se solidificaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos aceptaban la idea de la Trinidad, pero tras el concilio, negar la Trinidad se convirtió en herejía. ¿Y qué sucedió con los textos y creencias alternativas que no fueron incluidos? Se les persiguió y destruyó sistemáticamente.
Grupos como los gnósticos se vieron forzados a ocultarse para proteger sus escritos sagrados. Otros, como los cátaros, fueron aniquilados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una verdad impuesta. Pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes ostentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue conformada, moldeada y editada para ajustarse a una narrativa específica que beneficiaba a los poderosos. Durante 2000 años, esta versión ha sido promulgada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera naturaleza de Dios, se encuentra en esos textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos estaban numerosos textos gnósticos que habían estado escondidos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos documentos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús, Dios y la esencia de nuestra existencia, una visión que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, cabe preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para respaldar su agenda? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha permanecido inaccesible durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que sabes sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios era el Creador Supremo? ¿Y si pensaban que este Dios era en realidad un ser corrupto, incluso malvado, que atrapaba a la humanidad en una realidad distorsionada? Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que creían los gnósticos. Entonces, ¿quiénes eran estos gnósticos? Eran un grupo de cristianos tempranos que tenían una perspectiva completamente diferente sobre el Dios de la Biblia. Mientras que la cristiandad enseñaba que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era el único creador verdadero, los gnósticos decían, espera, no tan rápido. No consideraban a Yahvé como el Dios supremo. En lugar de ser un Dios benévolo, Yahvé era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad inferior y malévola que había creado el mundo material, aprisionando a la humanidad en él. Para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de todo bien y luz, estaba mucho más allá del alcance de Yahvé. Este Dios verdadero permanecía oculto, incomprensible y distante del mundo físico en el que residimos. Los gnósticos enseñaban que el mundo material, con todo su sufrimiento, dolor y corrupción, había sido engendrado por el demiurgo y que nunca debió haber sido creado. De hecho, consideraban al demiurgo como un carcelero y al mundo material como una prisión para nuestras almas. Reflexiona sobre esto un momento. El Dios que muchas personas veneran no es el Dios definitivo. Según la Gnosis, el mundo en que vivimos no es más que una realidad falsa, una prisión diseñada por un ser corrupto. Lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que lo adore como si fuera el verdadero Dios, ocultando la existencia de la verdadera fuente divina. ¿Cómo llegó a ser esto? ¿Cómo se transformó el demiurgo en esta entidad? Los gnósticos narraban una historia intrigante al respecto. Según ellos, el demiurgo emergió de una entidad llamada Sofía, quien simboliza la sabiduría divina. Sofía deseaba crear algo por sí misma, sin el permiso del verdadero Dios, y en su intento engendró accidentalmente a este ser maligno, el demiurgo. Sofía, embarazada y temerosa de su creación, expulsó al demiurgo
al mundo material, donde éste comenzó a creerse el único Dios existente. Totalmente ajeno a su condición inferior, el demiurgo se autoproclamó rey del universo y ordenó la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaron esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas provenían del verdadero Dios, pero habíamos sido atrapados en este mundo material forjado por el demiurgo. La verdadera misión de la vida humana, según esta visión, era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectarse con la divinidad suprema. Pero el demiurgo tenía otros planes. Deseaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia, por lo cual se erigieron estructuras como las religiones organizadas para vincular a las personas a él, en lugar de permitirles buscar al verdadero Dios. ¿Observas cómo esta interpretación subvierte completamente la narrativa bíblica tradicional? Los gnósticos no solo criticaban a Yahweh, afirmaban que el mundo material era un error, una creación errónea de un ser que se creía Dios, pero no lo era realmente. Según esta perspectiva, Jesús no llegó para morir por nuestros pecados, sino para liberarnos de un engaño profundo. En los escritos gnósticos, Jesús se revela como un mentor espiritual cuya misión era guiar a la humanidad fuera de la opresión del demiurgo y llevarla hacia el verdadero reino divino. Un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico redescubierto en la década de 1970. En este texto, Jesús se ríe de sus discípulos por adorar a un Dios equivocado. Le confía a Judas, señalándolo como el único que verdaderamente comprende su propósito, ya que Judas lo ayudaría a escapar de las ataduras del mundo material. Este Jesús dista mucho del que se predica en las iglesias convencionales. En este relato, Jesús sabe que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es solo un impostor. Estas no eran meras ideas marginales. El gnosticismo fue un movimiento significativo en los primeros tiempos del cristianismo. Existieron comunidades completas de cristianos que suscribieron a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia establecida eventualmente tachó estas creencias de heréticas. Los textos gnósticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía tolerar la propagación de la idea de un Dios falso, ya que esto hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que adoraban no era el verdadero Dios, entonces toda su estructura de poder se desmoronaría. Aquí surge una inquietante pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Dios de la Biblia es en realidad el demiurgo y la humanidad ha estado venerando a un Dios falso durante milenios? ¿Y si el verdadero Dios sigue oculto, esperando que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, estas eran creencias auténticas de personas reales, personas que fueron silenciadas por la Iglesia antigua porque sus ideas eran consideradas demasiado subversivas. Y lo más sorprendente es que ahora, tras siglos de estar ocultos, estos textos están siendo redescubiertos. Si pensabas que la historia era intensa hasta ahora, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia religiosa. Manipular textos o cambiar creencias para adaptarlas a un relato conveniente es una cosa, pero ¿qué sucede cuando la gente empieza a cuestionar? Cuando desafían la versión oficial. La Iglesia tenía una solución simple: silenciarlos, y no mediante debates o diálogos. No, cuando la Iglesia identificaba una amenaza, recurría al fuego, el acero y el terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cacerías de herejes, todos momentos en los que la Iglesia no solo defendió su versión de la verdad, sino que combatió violentamente cualquier disidencia.
Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho más que predicar el Evangelio. Ha suprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no concordaban con su narrativa, y lo hizo de forma brutal y pública, para asegurarse de que todos conocieran y temieran la versión oficial de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Las cazaderas tenían su propia versión de la cristianidad, que era, en muchas maneras, más cercana a las ideas gnósticas que hablábamos antes. Creían que el mundo material era malo y creado por un Dios más bajo, y rechazaron al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivieron vidas simples, sin violencia, enfatizando la puridad espiritual y la conexión personal con el divino. Suena bastante sin daño, ¿verdad? Bueno, no a la Iglesia. Las creencias de las cazaderas fueron un desafío directo contra el poder de la Iglesia Católica, y en 1209 el Pope Inocente III declaró que eran heréticos. Lo que siguió fue una de las cruces más malvadas en la historia europea, conocida como la Cruzada de Albigencio. Los ejércitos católicos marcharon en el territorio de las cazaderas, asesinando a hombres, mujeres y niños por los cientos de miles. Todas las ciudades fueron limpiadas en nombre de la defensa de la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque los católicos representaban una amenaza a la control de la Iglesia sobre lo que la gente creía y cómo vivían. Y ese es solo un ejemplo. La Inquisición de la Iglesia fue otra herramienta brutal diseñado para cruzar cualquier oposición a sus enseñanzas. Si vivías en Europa durante los medios años y te atreverías a preguntar la línea oficial sobre Dios, encontrarías a ti mismo siendo atrapado antes de los inquisidores, torturado hasta que te confieses y luego quemado para el crimen de la heresía. Cientos y cientos de personas, muchas de ellas personas comunes, fueron ejecutadas, sus vidas destruidas simplemente por creer en algo diferente. La Inquisición no solo objetaba a los no cristianos o a sectos obscuros como los católicos, fue en busca de cualquiera que cuestionara la autoridad de la Iglesia, incluso desde dentro. Escolaros, místicos, sacerdotes, si se alejaban demasiado de las enseñanzas oficiales, fueron marcados heréticos y silenciados. ¿Recuerdas a Giordano Bruno? Era un brillante filósofo que sugirió que el universo era infinito y que otros planetas podrían tener sus propias formas de vida. Por estas ideas y sus desafíos a las enseñanzas de la Iglesia, fue quemado en la mesa en 1600, y ni siquiera me empiezas en las cazaduras. Durante siglos, la Iglesia fue la fuente de más histeria por convencer a la gente de que las mujeres, normalmente aquellas que no conformaban las normas sociales, estaban en la liga con el diablo. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa y las colonias americanas. Todo porque la Iglesia necesitaba sacerdotes para acusar de problemas sociales. Las mujeres que practicaban la medicina herbal, la mediterránea o simplemente vivían solas, fueron marcadas como monjas y brutalmente ejecutadas en público. ¿Por qué? Para mantener a la gente en línea, para asegurar que nadie se alejara del orden social y religioso que la Iglesia había establecido. La institución eclesiástica no se enfocaba en defender la verdad, sino en custodiar su autoridad, que era intrínsecamente débil. Por siglos vivió con el temor constante de perder su influencia sobre el pueblo. Siempre que surgían individuos con doctrinas alternativas o que cuestionaban profundamente los dogmas establecidos, la Iglesia no se limitaba a discutir teológicamente, sino que optaba por el uso de la espada, el fuego y el tormento. Reflexionemos sobre esto. ¿Por qué una entidad
se vería forzada a recurrir a métodos tan drásticos si realmente se considerase portadora de la verdad absoluta. Si la confianza de la Iglesia en su interpretación de Dios y la Escritura fuese firme, ¿por qué existiría la necesidad de aniquilar la disidencia? ¿Por qué optar por el silencio en vez del diálogo? La realidad es que la autoridad eclesiástica estaba cimentada más en la intimidación que en la revelación divina. El temor a la insurgencia, el pánico ante la pérdida de control y el terror frente a las perspectivas divergentes son palpables. Es imperativo reconocer que este acto de opresión continúa resonando hoy día. La historia del trato violento de la Iglesia hacia las opiniones divergentes ha instaurado una cultura donde la autoridad religiosa es vista con sospecha, donde la gente teme desviarse de lo prescrito. Sin embargo, las doctrinas que fueron suprimidas, ya sean católicas, gnósticas o consideradas heréticas, representaron un combate por la emancipación espiritual. Consideremos la narrativa de Lucifer, conocido como el ángel caído, el insurgente, vilipendiado por su osadía de desafiar a Dios. Pero reconsideremos, ¿y si hemos malinterpretado esta historia completamente? ¿Y si Lucifer no es el antagonista de esta historia? Su nombre, portador de luz o estrella de la mañana, sugiere una posible malinterpretación fundamental. Esta designación nos invita a cuestionar si realmente simboliza la maldad. ¿No parece contradictorio que el supuesto emblema del mal sea llamado portador de luz? ¿Podría ser que, en realidad, Lucifer simbolizara un tipo de iluminación distinto, tal como el conocimiento y la conciencia, una luz que desvela verdades ocultas? Revisitemos el relato del Jardín de Edén. Tradicionalmente se considera que la serpiente, frecuentemente vinculada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, lo cual condujo a su destierro. No obstante, reconsideremos qué les ofrecía realmente la serpiente. Les ofrecía el conocimiento, representado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de consumir el fruto, Adán y Eva eran esencialmente inocentes, carentes de conocimientos sobre su entorno y sobre sí mismos. Eran como infantes, sin conciencia de la realidad que los rodeaba. Entonces, la serpiente les propone que consuman el fruto, prometiendo que sus ojos se abrirían. Esta promesa resultó ser cierta. Al comer el fruto, Adán y Eva ganaron conciencia. Comenzaron a discernir y a comprender el mundo, diferenciando entre el bien y el mal. Dejaron de ser entes pasivos e ingenuos para tomar las riendas de su destino. ¿Fue esto verdaderamente perjudicial? ¿O era precisamente lo necesario para que la humanidad avanzara, evolucionara y comprendiera su realidad? En muchas culturas antiguas, la figura del iluminador, tal como Prometeo, es vista como beneficiosa. Prometeo en la mitología griega hurtó el fuego de los dioses para otorgárselo a los humanos, entregando así conocimiento, poder e independencia. A pesar de ser castigado por los dioses, en los ojos de la humanidad es visto como un héroe, un emblema de la lucha contra la opresión. ¿Podría Lucifer ser una figura similar? Reflexionemos un momento. En el relato bíblico de la caída, es Dios quien establece las normas y exige sumisión. Lucifer, por otro lado, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el único camino. Él propone que hay más en la vida que simplemente acatar órdenes. Nos habla de conocimiento, sabiduría y libertad. Desde este punto de vista, la insurrección de Lucifer no trata sobre el mal, sino sobre el desafío a la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema que nos mantiene en la ignorancia. Pero la historia se profundiza aún más. Dentro de ciertas corrientes gnósticas, Lucifer no se percibe como maléfico en absoluto. Al contrario, es visto como un liberador.
aquel que intentó rescatar a la humanidad del yugo de Demiurgo, el engañoso dios que forjó el mundo material. En estos relatos, Demiurgo es el auténtico antagonista, no Lucifer. Los gnósticos consideraban que Lucifer buscaba ayudar a los humanos a escapar de la prisión del mundo material y despertar a una realidad espiritual superior. La narrativa tradicional eclesiástica nos ha hecho creer que la sumisión a Dios es la máxima bondad y que rebelarse contra Él es el peor de los males. Pero, ¿y si la verdad es más matizada? ¿Y si rebelarse no es inherentemente malo? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad en lugar de la sumisión es lo que realmente nos define como humanos? Si esto fuera así, entonces la caída de Lucifer no sería un error, sino una revelación. Discutamos cómo este cambio de perspectiva podría alterar nuestra comprensión de la moralidad. Durante siglos, la Iglesia ha predicho que la rebelión de Lucifer fue el pecado supremo, el momento definitorio del mal. Pero si empezamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que empoderó a la humanidad para avanzar por sí misma, entonces la narrativa cambia por completo. ¿Es realmente la obediencia la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos libera verdaderamente? Piénselo. En un mundo donde cuestionar la autoridad es visto a menudo como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer se convierte en un símbolo radicalmente distinto. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un ícono de la libertad intelectual y espiritual, un llamado a liberarnos de un sistema que intenta mantenernos en la penumbra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Quizás sea por esta razón que la Iglesia ha trabajado arduamente durante 2 milenios para retratarlo como el antagonista definitivo. Una figura que simboliza la interrogación, la insurgencia y la búsqueda de conocimiento representa una amenaza real para cualquier estructura de control establecida. Aquí llega el punto más disruptivo. Si replanteamos el rol de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal comienza a desmoronarse. No se trata simplemente de la obediencia versus la rebeldía, sino de comprender el verdadero significado de estos conceptos. Quizás el verdadero mal no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez el auténtico mal no es la rebeldía, sino la sumisión a un sistema que nos mantiene en ignorancia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo terminamos con 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron intencionalmente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y les aseguro que alteran completamente nuestra comprensión de Dios, la humanidad e incluso el cosmos. Los apócrifos se refieren a libros que alguna vez formaron parte de ciertas Biblias, pero que fueron excluidos o desechados por diferentes tradiciones. Y los pseudepígrafos. Estos son escritos atribuidos a figuras bíblicas, pero que no fueron aceptados en el canon oficial. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los Jubileos y el Evangelio de María Magdalena, entre otros que fueron deliberadamente mantenidos fuera del cristianismo convencional.
Comencemos con el libro de Enoc, pues realmente cambia la perspectiva. El libro de Enoc narra eventos que expanden significativamente nuestra comprensión de la Biblia, como la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, han oído bien, ángeles procreando con humanos. Suena a ciencia ficción, pero estas narrativas eran ampliamente reconocidas en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no está al frente y al centro en tu Biblia? Porque la Iglesia decidió que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza a la narrativa que la Iglesia quería promover, una narrativa que buscaba mantener lo divino separado del mundo humano. Pero lo cierto es que la historia de Enoc fue ampliamente aceptada en su tiempo. Padres de la Iglesia tempranos como Tertuliano y Justino Mártir consideraban esencial este texto para entender la caída de los ángeles y los orígenes del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. Sin embargo, la Iglesia optó por ocultar este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace que el ámbito espiritual parezca mucho más caótico y complicado que la simple historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente la forma en que hemos sido enseñados a pensar sobre el rol de las mujeres en la cristiandad antigua. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, alguien con un conocimiento espiritual incluso superior al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más destacados. De hecho, hay un episodio en el que Pedro reta directamente su autoridad, incapaz de aceptar que una mujer pudiera alcanzar un nivel espiritual tan elevado. Este documento destaca el papel fundamental de las mujeres en los orígenes del movimiento cristiano. No obstante, a la Iglesia esto no le agradó. No podían tolerar una historia en la que las mujeres ejercieran influencia o tuvieran conocimiento sagrado. Así, el Evangelio de María fue rechazado, catalogado como herético y ocultado durante siglos. Sin embargo, estos escritos no son solo relatos históricos, son transformadores. Cuestionan los cimientos de lo que se nos ha enseñado sobre Dios, Jesús y el funcionamiento del cosmos. Consideremos el Evangelio de Tomás como ejemplo. Este no sigue un formato narrativo como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su lugar, ofrece una colección de enseñanzas atribuidas a Jesús que promueven la introspección y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios se encuentra tanto dentro como fuera de uno mismo y que al conocerte a ti mismo serás reconocido. Estos preceptos se centran menos en el pecado y la redención, y más en la evolución personal y el esclarecimiento. Esto marca un profundo contraste con la doctrina cristiana ortodoxa y la noción tradicional del pecado y la necesidad de redención externa. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la razón por la que estos textos no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia se esforzaría tanto en reprimir estos documentos? ¿Por qué no simplemente incluirlos y dejar que cada quien decida qué creer? Porque estos libros ofrecen una perspectiva espiritual descentralizada. Ponen el entendimiento de Dios y el universo en manos de cada individuo, no de las instituciones. Si las personas pudieran encontrar a Dios por sí mismas, sin necesidad de una institución que les indique cómo conectarse con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que estos textos fueron ocultados, suprimidos o destruidos.
Eran considerados peligrosos, no por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a las personas de una forma que la Iglesia encontraba amenazante. Y no estamos hablando de unos pocos escritos olvidados. Se perdieron, escondieron o incineraron vastas bibliotecas de sabiduría. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contenía decenas de textos gnósticos que habían estado inéditos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto descubrieron más escritos apocalípticos y místicos que cuestionan la narrativa tradicional. Estos documentos descubren un panorama mucho más amplio y diverso, mostrando que no existe una sola manera de entender a Dios o el universo, sino múltiples. Entonces surge la interrogante esencial. ¿Qué secretos aún permanecen escondidos? ¿Qué escritos y verdades adicionales se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el paso del tiempo aguardando ser redescubiertos? Y, aún más crucial, ¿por qué razón tantos de estos documentos, que aportan perspectivas completamente distintas sobre la espiritualidad, fueron sistemáticamente reprimidos? La explicación parece clara. El control. Si manejas la narrativa, ejerces control sobre las personas. La Iglesia no solo pretendía dirigir a la población hacia la salvación. Su interés radicaba en dictar los términos de esa salvación. Cualquier persona que cuestionara esa narrativa, ya fueran pensadores independientes, místicos o gnósticos, debía ser acallada. Estos textos olvidados constituían una amenaza al dominio exclusivo de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de descubrir tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos en relación a Dios? La imagen de Dios transmitida a lo largo de los milenios seguramente no abarca su totalidad. Probablemente es apenas un fragmento de un enigma mucho más extenso y complejo. Es momento de cuestionar las versiones de las historias que se nos han narrado. Por más de 2000 años, la doctrina dominante nos ha presentado esta versión nítida de un Dios omnipotente y omnisciente, un soberano celestial que observa a la humanidad desde su trono, dispensando bendiciones a los fieles y castigos a los pecadores. Pero, ¿y si esa es solo una interpretación de Dios, moldeada por humanos para sostener el orden y el control? ¿Y si Dios es en realidad mucho más profundo y misterioso de lo que cualquier texto o tradición ha podido describir? Considera esto. Las civilizaciones antiguas en todo el mundo poseían visiones divergentes de Dios. Desde los sumerios hasta los egipcios, los griegos y los hindúes, estas culturas no veían a Dios como entidades aisladas y distantes, sino como manifestaciones de la naturaleza, personificaciones del universo o incluso como conglomerados de deidades que colaboraban para mantener el equilibrio cósmico. Estas antiguas sociedades no se centraban en un único ser supremo. Encontraban lo divino en todo, desde el cosmos hasta la tierra y la energía inherente a cada ser. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Ha restringido la visión moderna de Dios nuestra comprensión de lo divino? ¿Qué si Dios no es simplemente un ente distante que nos juzga desde las alturas, sino una fuerza omnipresente en cada uno de nosotros, un poder al que podemos acceder, una luz que nos guía, una conciencia que enlaza todo en el universo? Esta concepción no pertenece únicamente a las espiritualidades modernas, está arraigada en la sabiduría ancestral y en algunas de las enseñanzas cristianas más antiguas, antes de que fueran suprimidas por las autoridades eclesiásticas. Los gnósticos, por ejemplo, creían que cada ser humano albergaba una esencia divina en su interior, un fragmento del Dios verdadero confinado al mundo material, listo para ser despertado.
Esa esencia divina no era algo que pudiera ser regulado por una iglesia o un clero, sino que cada individuo tenía la capacidad de descubrirla por sí mismo. Y cuando piensas en ello, resulta una idea revolucionaria para cualquiera que desee mantener control sobre las creencias populares. Porque si puedes encontrar a Dios en tu interior, si no necesitas una institución que te oriente sobre cómo vincularte con lo divino, entonces el sistema de control establecido empieza a colapsar. Y si Dios no es solo una presencia interna, sino algo que supera nuestro entendimiento. Se nos ha enseñado que Dios posee rasgos humanos como el amor, la ira o los celos, emociones que comprendemos. Tal vez Dios sea una entidad tan vasta y misteriosa que nuestra mente humana apenas logra captar su esencia. Puede que Dios no intervenga en nuestro día a día de la forma en que hemos llegado a creer. Quizás la verdadera esencia divina es una energía que permea todo: el universo, las estrellas, la tierra y, sí, también fluye a través de nosotros. Este enfoque no implica rechazar la religión o la idea de Dios. Se trata de expandir nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos encerrado a Dios. Se trata de reconocer que lo divino puede hallarse en más lugares que una iglesia o un libro sagrado. Lo divino está en la naturaleza, en el cosmos, en las relaciones que establecemos con otros y en los misterios que aún no hemos desentrañado. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso depende de nosotros. Después de milenios siendo instruidos sobre qué creer, quizás ha llegado el momento de volver a plantear las grandes preguntas. Tal vez sea tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y buscar lo divino de maneras que resuenen con nuestra propia vivencia del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se encuentra en un único libro o doctrina. Podría ser algo que debemos descubrir por nosotros mismos, a través de la exploración, la reflexión y el vínculo con el entorno que nos rodea. Y esa es la travesía en la que todos participamos, en busca de la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. La noción de Dios ha evolucionado significativamente a lo largo de las épocas y culturas, lo que ha llevado a una diversidad de interpretaciones y comprensiones sobre lo divino. En muchas tradiciones, Dios no se ve como una entidad única y omnipotente, sino como una pluralidad de fuerzas que coexisten y se manifiestan de diferentes maneras. Este punto de vista se encuentra en muchas religiones politeístas y panenteístas, donde la divinidad se percibe en múltiples aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. En contraste con la imagen de un Dios personal y antropomórfico prevalente en muchas interpretaciones judeocristianas, algunas filosofías orientales como el budismo y el taoísmo presentan una visión más abstracta de lo divino. En estas, el foco se desplaza hacia un estado de ser o conciencia universal sin personificación específica, lo que sugiere una aproximación más integradora y menos dogmática a la espiritualidad. La física moderna y la cosmología también han influenciado nuestra comprensión de Dios, proponiendo que las leyes fundamentales del universo podrían reflejar una inteligencia o un orden divino. Este enfoque, a veces denominado panteísmo científico, contempla a Dios no como un creador externo, sino como sinónimo del universo mismo y sus leyes inmanentes. Además, la psicología ha explorado cómo la concepción de Dios afecta al comportamiento y bienestar humano. Estudios han mostrado que la forma en que las personas visualizan a Dios como amoroso o punitivo puede tener un impacto profundo en su salud mental y emocional. Esto subraya el poder de las creencias religiosas en la configuración de nuestras experiencias vitales y relaciones interpersonales. En el contexto sociopolítico, la imagen de Dios ha sido utilizada tanto para justificar actos de compasión y unidad,
como de división y conflicto. Por ejemplo, ciertos regímenes han manipulado la figura de lo divino para legitimar políticas opresivas o guerras, mientras que movimientos de liberación han adoptado conceptos teológicos para promover la justicia social y la equidad. El estudio comparativo de las religiones revela que conceptos similares de un ser supremo o fuerza creadora emergen de forma independiente en culturas aisladas alrededor del mundo. Esto ha llevado a algunos teólogos y antropólogos a proponer que la creencia en alguna forma de Dios es una característica intrínseca y universal de la psique humana, posiblemente una faceta evolutiva vinculada a la cohesión social o a la necesidad de dar sentido al mundo. La literatura y el arte han reflejado y moldeado nuestra percepción de Dios a través de los siglos, utilizando la figura divina como un vehículo para explorar temas de existencia, moralidad y el humano en sí. Desde las tragedias griegas hasta la novela moderna, la representación de lo divino ha servido para interrogar los límites del conocimiento humano y la ética. Por último, el intercambio cultural y la globalización están llevando a un sincretismo religioso cada vez mayor, donde las ideas de diferentes tradiciones se entremezclan y reformulan. Esto está dando lugar a nuevas formas de espiritualidad y prácticas religiosas que pueden incorporar elementos de varias creencias, reflejando un mundo cada vez más interconectado y plural. Esta evolución continua de la imagen de Dios sugiere que nuestra búsqueda de lo divino es dinámica y adaptativa, respondiendo a las necesidades espirituales cambiantes de la humanidad, por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez,
el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia del rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas. Aunque Judas cita el libro de Enoc,
Esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4, 17 y 5, 8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Shared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc, una de las maneras en que crecemos en el reino, es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia.